Hola compañeros, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Me llamo Alan Rivera, soy militante del Partido Aprista Peruano, por supuesto, en el Comité 15 de Magdalena desde hace aproximadamente 38 años. Y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para hacer un planteamiento al próximo Congreso Nacional, al 25º Congreso Nacional que se va a realizar a fines de octubre de este año, es decir, en un poquito más de un mes. La situación por la que está atravesando el partido es bastante delicada y lo que se viene realmente es muy peligroso y muy riesgoso para el partido. A través de los últimos meses, varios compañeros en el país hemos estado advirtiendo la necesidad de que la comisión organizadora del Congreso del partido actúe de una forma correcta, no solamente en los hechos, sino además que se vea que está actuando correctamente, porque la mujer, como dice el refrán, la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Y lamentablemente han ocurrido una serie de hechos en los últimos meses que han permitido y han generado que haya un cuestionamiento que cada vez es más generalizado dentro de la militancia del partido. Yo he preparado este PDF para poder seguir juntos la idea de este planteamiento que estoy haciendo al Congreso del partido. Vamos a ver la primera lámina, que sería una salida racional a lo que puede ser un entrampamiento en el 25 Congreso Nacional del partido. Lo primero que quiero decir antes de comenzar a desarrollar la idea es que yo soy una de las personas, uno de los compañeros que no estoy en el padrón del partido. En algún momento me sacaron del padrón y fui una de las personas que impulsó la inscripción complementaria. Debido a que la inscripción complementaria se llevó a cabo, pues hice mi ficha, llené mi ficha, pero mi ficha nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de que el secretario general y el secretario de organización de mi comité distrital número 15 Magdalena llevaron la ficha a la central. En algún momento del proceso de depuración en la Secretaría de Organización, mi ficha pues se quedó por el camino y no la llevaron sencillamente al Jurado Nacional de Elecciones, porque no estoy en el padrón y tampoco estoy entre las fichas rechazadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero esa es otra historia. El tema es que no solamente es algo que me ha pasado a mí, sino le ha pasado a cerca de 2000 compañeros que también hicieron el proceso de reinscripción. Entonces esto es algo serio porque pone en tela de juicio justamente el proceso de inscripción complementaria y genera suspicacias sobre quiénes van a componer el Congreso Nacional, o sea, qué delegados van a ser electos por cada región del país. Entonces vamos, ahora sí que les estoy diciendo esto y que no me mata realmente que no pueda ir al Congreso del partido y no ser delegado como hubiera sido mi intención y participar dentro del proceso de rescate, reestructuración, renovación y relanzamiento del partido, porque pues los apristas no necesitamos un carné para seguir siendo apristas. Yo sigo siendo aprista, pues ya se arreglará mi situación personal y la de miles de compañeros que todavía estamos quedando fuera sin nuestros derechos cívicos, sin nuestros derechos civiles que nos confiere la Constitución Política del Perú, aunque sea la Constitución del 93, una constitución que nació de una dictadura. En fin, vamos al punto. El 25 Congreso Nacional necesita una salida racional porque han ocurrido varios hechos que están poniendo en peligro que ese Congreso sea aceptado. ¿Cuáles son los antecedentes? Rápidamente. La comisión organizadora del Congreso está altamente cuestionada. ¿Por qué? Porque hay mayoría de un grupo. Hay que, en primer lugar, hablar además también sin pelos en la lengua y no eufemismo, sino sin temor, sin hablar a media voz. En el partido hay grupos, ¿ok? Entonces la mayoría de la comisión organizadora tiene una mayoría de un grupo, tienen 4 de 7, es decir, tienen mayoría. En segundo lugar, entregó la inscripción complementaria a una secretaría de organización que no estaba reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones.
es decir, una secretaría de organización que viene a ser ilegal. Entonces es contradictorio que se le entregue a la Secretaría de Organización, que no está reconocida legalmente dentro de las leyes del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones, el proceso de reinscripción o inscripción complementaria. Eso lo debió asumir enteramente la comisión organizadora y debió elegir a los compañeros que necesitaba para efectuar esa labor. Sin embargo, esa tarea se le entregó al compañero que está a cargo de una Secretaría Nacional de Organización que no es legal y que además de eso es ilegítima porque no está reconocida por las bases, porque las bases no reconocemos a ese Comité Ejecutivo Nacional salido del 24 Congreso Nacional, sencillamente porque fue un congreso irregular en donde hubo trampas, para decirlo corto. Entonces, la tercera cosa, nuevamente cientos de compañeros quedamos afuera del padrón. Entonces, el objetivo que era recuperar el espacio democrático y la posibilidad de que los compañeros participen y voten, se perdió porque muchos han seguido quedando fuera y hay compañeros a los cuales se les ha dado todas las facilidades, todas las ayudas posibles y eso no ha ocurrido con todos los compañeros. Conozco compañeros de Trujillo, de Piura, de Chiclayo, de Cajamarca, por mencionar algunos y no decir del Cusco y Arequipa también, que siguen quedando fuera del padrón sencillamente porque no los han puesto, porque no les llegaron las fichas, porque sus fichas las eliminaron por el camino. Entonces, además de eso, la comisión organizadora avaló eventos en respaldo de un comité ejecutivo nacional ilegítimo y ilegal. Por lo tanto, la comisión que está organizando el Congreso está absolutamente cuestionada y por lo tanto hay muchísimos compañeros a nivel nacional que están cuestionando la legalidad de ese Congreso y ya están preparando impugnaciones contra ese Congreso. Ya están preparando, no una, sino varias. Entonces, vamos a ver el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro también tenemos que el Tribunal Electoral también está cuestionado. ¿Por qué? Porque tiene también el aval de respaldo a un CEL ilegítimo, ha participado, es mayoritariamente dominado por un grupo, uno de los grupos del partido, convoca a elección de delegados bajo una participación centralista y totalmente injusta, dándole a la CTP, o sea, a los sindicatos del partido, una representación muchísimo más grande que la que realmente tienen dentro de la militancia, y se han desestimado la participación más numerosa de regiones que son mucho más importantes, compañeros, o de estamentos como por ejemplo la Juventud Aprista Peruana, porque se menciona al comando universitario pero no se menciona a delegados de la Juventud Aprista, ¿no? Entonces no hay una participación plural y realista de acuerdo a la verdadera composición, no solamente territorial, sino también organizativa de nuestro partido. Y también estableció unas cuotas que son impagables, es decir, como 45.800 soles por inscribir una lista para poder postular al Comité Ejecutivo Nacional. Y nadie ha dado respuesta a esa barbaridad de poner unas cuotas impagables cuando nunca se ha tenido que pagar en el partido para postular a un cargo. O si se ha pagado alguna vez, que yo la verdad no sé, pues nunca jamás ha habido una cifra como esta que están presentando de, por favor, 45.000 soles, son como 16.000 dólares. O sea, ¿a santo de qué? Y por otro lado, además, para depositarlos en una cuenta de dos personas, de dos compañeros, no una cuenta del partido. En fin, todo esto ha llevado a que el Tribunal Electoral también sea cuestionado. Entonces, el resultado de esto es que estamos en una situación grave porque hay muchos compañeros que están cuestionando lo que se viene en este Congreso, que este Congreso sea realmente democrático, que este Congreso realmente sea justo, que este Congreso sea realmente limpio, y nadie está seguro que se realice una elección de un Comité Ejecutivo Nacional como debe ser, en el cual haya una renovación como todos los apristas queremos y como todo el Perú espera del APRA. Porque no solamente es que
que los militantes queremos, sino que el Perú espera del APRA. Somos el partido más importante, con más historia dentro del Perú, y no nos podemos dar el lujo de seguir estando en la situación que estamos, en una crisis tremenda en la cual no tenemos un liderazgo claro como debería tener el partido aprista frente a una situación nacional que es gravísima. Entonces, en una situación como esta hay que preguntarse, ¿qué harían Víctor Raúl Haya de la Torre y los líderes históricos en una situación como esta, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar caer en ilegitimidad y volver otra vez a la misma situación en la que estamos ahora? Porque si se realiza el Congreso tal cual están estas circunstancias, el resultado va a ser que se va a hacer lo mismo que el Congreso 24, va a ganar alguien y va a haber un grupo o dos grupos que no van a estar conformes porque van a impugnar y van a decir que ha habido trampa, y vamos a volver otra vez a la misma situación y nos vamos a volver a quedar sin un comité ejecutivo nacional. Entonces, hay que pensar lo que haría de la Torre, ¿no? A propósito, uno de sus grandes amigos, porque fueron muy amigos, y no solamente en esta época donde vemos la foto, sino antes ya eran amigos, Albert Einstein solía decir: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, ¿no? O sea, si queremos cambiar un resultado, no podemos caminar por la misma ruta haciendo las mismas cosas. Si ya hemos ensayado esa ruta tantas veces de hace tantos años y siempre los resultados de los congresos nacionales están saliendo cuestionados, ¿no? En donde hay sectores demasiado inconformes porque lamentablemente se ha venido manejando el partido de una manera dictatorial, autoritaria, en la cual realmente no ha habido democracia, y entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Lo que pasa es que ahora existe ley y ahora ya no pueden hacer lo que les da la gana, ya no pueden adulterar padrones y hacer lo que están haciendo, porque simplemente van a haber demandas y van a haber apelaciones, y al final el perro del hortelano, pues, es decir, no comen ni dejan comer. Entonces al final nos quedamos sin partido, nos quedamos sin dirigentes, nos quedamos sin legalidad. Muy bien. Entonces no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Es decir, si vamos a un congreso número 25 en las mismas condiciones en que se fue al congreso número 24, porque va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué sería hacer lo mismo? Bueno, tener una comisión organizadora y un tribunal electoral que están cuestionados. Punto 1, y es lo que está ocurriendo. Punto 2, tener un manejo de padrones que excluye a muchos, generando desconfianza. Es lo que está ocurriendo. Otra vez, a pesar de que ha habido inscripción complementaria, y esto al contrario, porque se ha manejado de una manera absolutamente arbitraria y se han eliminado muchísimos compañeros que legítimamente deberíamos de estar en ese padrón, en el ROP, en el registro de organizaciones políticas. Tercero, hacer un Congreso Nacional cuestionado ya por la mayoría, o sea, llevarlo a cabo cuestionado ya es caminar por el mismo camino que ya caminamos en el Congreso 24. Y el cuarto punto, elegir a un CEN durante un Congreso Nacional que está deslegitimado. Sería hacer exactamente lo mismo que pasó en el Congreso 24, y a eso es a lo que estamos yendo, porque ya hay candidaturas y ya se están conversando candidaturas y la forma de hacer listas, y va a ser bien difícil que ocurra un milagro. Entonces, si hacemos lo mismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pueden haber 4 escenarios, es lo que yo veo. Quizá ustedes pueden ver otro más o menos. El primero para mí es que haya un milagro y se dé la unidad sobre una sola lista, pero eso sería un milagro. ¿Por qué? Porque hay demasiado enfrentamiento entre los grupos. Sabemos que hay grupos en el partido, hay por lo menos 3 grupos, ¿ya? Y esos grupos podrían unirse 2 contra el otro, pero el otro, cuando pierda, va a reclamarle a esos 2. Entonces, podría ocurrir que haya un milagro, ¿no? Pero claro, en los últimos tiempos nosotros no hemos tenido en el partido tanta santidad como para que Dios nos haga el milagro, ¿no? Pero podría ocurrir, no digo que no. Y en ese caso, pues, vamos de frente con el milagro, una lista única y adelante. Pero si no se logra el milagro, entonces puede ocurrir que gane el grupo A, que gane el grupo B, o que gane un grupo C, que nazca ahí un híbrido, ¿no? Un grupo C y gane, ¿no? Se presenten 3 listas. Improbable.
excepto en el caso 1, cualquiera otra alternativa, o sea, cualquiera de las 3 alternativas últimas, la 2, la 3 o la 4, va a generar una victoria pírrica para el que gane, una victoria pírrica. Entonces, saben, Pirro era un rey que en una guerra contra los romanos terminó ganando, pero perdió gran parte de su ejército. Cuando ya se retiraba, dijo: con otra victoria como esta, la próxima vez me regreso a mi casa solo. Es decir, una victoria pírrica es cuando ganas, pero pierdes demasiado, más de lo que hubieras conservado si no peleabas, si no había guerra. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo dentro del partido de ir a una guerra en la cual pueda haber una victoria pírrica. ¿Por qué? De ningún grupo, porque eso va a dar como resultado una impugnación. Necesariamente va a dar como resultado una impugnación. Una victoria de cualquier grupo, o individualmente, o juntos 2 grupos contra uno, va a dar como resultado, compañeros, impugnaciones. Y a ningún grupo, así gane en el Congreso, le conviene una victoria en esas condiciones. Y si no, pregúntenle al compañero Elías Rodríguez, que ganó apoyado por otro grupo en el Congreso 24, y al final, ¿qué pasó? Se impugnó el Congreso y el Comité Ejecutivo Nacional quedó ilegítimo y quedó ilegal. Nos quedamos descabezados. Por lo tanto, la gran pregunta es: ¿qué hacer para que no ocurra esto, no? Mientras unos estaban juramentando adentro del 24 Congreso, afuera estaba otro grupo muy numeroso de compañeros representativos, tan representativos y tan queridos como los que estaban adentro, pero estaban peleados, totalmente antagónicos. Y eso es lo que no queremos. Y en las circunstancias actuales, tal como se están dando las cosas, es decir, casi exactamente una copia de lo que ocurrió en el Congreso 24, ¿cuál puede ser el resultado, compañeros? El resultado necesariamente tiene que ser el mismo. Si hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada, el resultado va a ser el mismo. Nos vamos a chocar con la misma pared. Por lo tanto, hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, está en el estatuto. El estatuto dice, artículo 11, el Congreso Nacional es la máxima autoridad del Partido Aprista Peruano y la más alta expresión de su pensamiento y voluntad. Es soberano y es representativo, es decir, el Congreso puede decidir qué hacer. Artículo 12, solo el Congreso Nacional del Partido puede resolver lo que concierne a la ideología y doctrina aprista, así como la modificación del estatuto del partido. Es decir, en el Congreso del partido se puede modificar el estatuto. Significa no solamente que se puede modificar para elegir diferentes cargos, sino que se puede modificar para buscar una salida alternativa a evitar ese choque al que estamos yendo necesariamente en este Congreso que viene debido a las características y a las observaciones que he mencionado hace unos minutos. Entonces, en el artículo 2, inciso F, dice tratar los demás asuntos que se sometan a su consideración. Es decir, el Congreso Nacional del Partido es el máximo organismo del partido, es el que decide qué hace el partido. Por lo tanto, el Congreso tiene la autoridad absoluta para decidir cómo resolver la crisis por la que estamos pasando y a la que estamos yendo, en la cual todo indica que vamos a ir a repetir el mismo plato, ¿no? El artículo 118 incluso dice que el Congreso Nacional es la única instancia competente para acordar la disolución. O sea, el Congreso Nacional puede hasta disolver el partido si quiere, ¿no? Entonces ese poder tiene el Congreso. Por lo tanto, con el poder que le confiere el Estatuto del Partido y las leyes del Perú de partidos políticos, ¿cuál puede ser una salida? No elegir un Comité Ejecutivo Nacional. ¿Por qué no elegir un Comité Ejecutivo Nacional? Porque lo más probable es que si no hay milagro, o sea, si se va hacia una confrontación y no existe el milagro de que haya una sola lista, entonces inmediatamente lo que hay que hacer es cortar y que tiene que haber una propuesta en la cual no haya elección, no se elija el Comité Ejecutivo Nacional y se pida un cuarto intermedio para ponerse de acuerdo los grupos y elegir una junta directiva transitoria. Eso lo puede hacer el Congreso Nacional del Partido. El partido puede elegir cambiar el estatuto o añadir al estatuto la elección de una junta directiva transitoria o comando de acción, si le quieren llamar, que esté compuesto por 9
9 compañeros o 10 compañeros en una forma equitativa, porque todos los grupos ahí se van a tener que sentar y van a tener que cada uno proponer en números equitativos a las mismas personas. ¿Para qué? Para que esa junta directiva transitoria sea equilibrada y no haya un grupo que tenga más poder que el otro, como está ocurriendo ahora, y pueda manipular padrones, y pueda manipular las situaciones, y pueda nombrar comandos de acción aquí y allá para debilitar al otro grupo. Así ya no se puede manejar el partido, compañeros. Esto no es una pulpería, con el perdón de los pulperos. O sea, somos un partido político. Tenemos que ser serios. Tenemos que reorganizar nuestro partido, tenemos que fortalecerlo, tenemos que institucionalizarlo, compañeros. Porque si no lo hacemos, el partido corre el riesgo de desaparecer. Primero, porque podría ser impugnado nuevamente, no vamos a tener representación en el 2021, vamos a estar en esta misma dinámica que hemos estado 2 años para elegir un próximo Comité Ejecutivo Nacional, y nos vamos a perder en las arenas. Y si vamos debilitados, si se elige un Comité Ejecutivo Nacional, suponiendo que no lo cuestionen, pues van a elegir una plancha presidencial, vamos a tener un problema, compañeros. O sea, es serio. Las encuestas nos dan 4% de simpatías en un Comité Ejecutivo Nacional roto, partido por la mitad, en el cual, suponiendo que no lo impugnen, o suponiendo que impugnándole el Jurado Nacional lo reconozca igualmente y se elijan candidatos presidenciales, listas, no todos los del partido van a trabajar para que ese grupo llegue a donde debe llegar, y es probable que nos pase que saquemos menos del 4%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en la que va a quedar el partido? Y ya sé que en el fondo eso no es lo más importante, que la finalidad del partido no son las elecciones, sino llegar a la conciencia del pueblo para transformarla y transformar al país. Pero la participación política en procesos electorales es parte del plasma que discurre por las venas del partido. Por lo tanto, necesitamos participar. Entonces, se elige una junta directiva transitoria. El Congreso Nacional, ya leí los artículos, lo puede hacer. Es absolutamente soberano como para poder hacer esto. Elige una junta directiva transitoria o comando de acción que va a operar por 8 o 9 meses máximo. En esos 8 o 9 meses tiene que hacer 2 cosas nada más. Una, un jubileo o reinscripción. Es decir, todo vuelve a foja cero, porque claro, tenemos 230.000 creo ya en el padrón ahora con la nueva inscripción complementaria, compañeros. O sea, y hay un montón de gente metida ahí que no tiene ya nada que ver con el partido. Hay gente hasta que ya no está con nosotros, ¿no? O sea, que ese padrón es irreal. Tiene que haber una reinscripción, un jubileo. ¿Para qué? Para volver todo a foja cero y ya no hayan grupos que preponderen. ¿Por qué? Porque eso lo va a dirigir este comando de acción, que va a ser equitativo. Y lo otro que tiene que hacer es hacer un congreso extraordinario, convocar un congreso extraordinario, que también está dentro de los estatutos esa potestad de hacer un congreso extraordinario. Aquí está, artículo 13. En casos y por motivos excepcionales se puede convocar un congreso extraordinario, ¿no? Y el congreso extraordinario vería el cambio más grande de los estatutos, es decir, un cambio final, se iría ya con propuestas de nuevos estatutos, y 2, la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional con esos nuevos estatutos. Esa es la propuesta, compañeros. No elegir un Comité Ejecutivo Nacional, a menos que se produzca un milagro, el cual sinceramente dudo que ocurra, ¿no? Pero si ocurre, bueno, perfecto. Así que esa es la propuesta, compañeros. Creo que merece la pena discutirla entre las bases, conversarla, hablarla con los compañeros que van a ser delegados al Congreso, ir con la idea madura, compañeros, de no generar una guerra dentro del partido. Si es posible, generar un consenso, generar la unidad, pero esa unidad tiene que darse antes de que comience el Congreso, compañeros, antes de que comience el enfrentamiento. Porque si no se da antes que comience el enfrentamiento y ocurre, como todo parece indicar, porque estamos yendo por el mismo camino, que se va a varias listas, 2 o 3 listas, ya sabemos cuál va a ser el resultado, compañeros. Gane la que gane, va a ser impugnada y nos vamos a quedar otra vez sin Comité Ejecutivo Nacional. Bien, compañeros, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que
que se pueda debatir este punto y que sea considerado dentro del Congreso Nacional. Vive el APRA, compañeros, y vive el Perú.